La noche de la fogata, el loco y movido evento que es utilizado como coartada por unos excelentes estudiantes de derecho para encubrir un asesinato. Ahora, ¿qué los llevó a esto? ¿Quién es la víctima? ¿Son los verdaderos culpables? Y si es así, ¿se salieron con la suya? Pues averigüémoslo. Meses antes conocemos a Wes Gibbons, un joven que asiste a su primer día de clases como estudiante de Derecho en la prestigiosa Universidad de Middleton, tras haber estado en una larga lista de espera. En su primera clase conoce a Annalise Keating, una profesora y abogada defensora muy respetada, con quien no tiene una muy buena primera impresión por no responder una de las preguntas sobre el caso que llevarán a cabo. Y es que desde un inicio vemos que Keating es admirada pero también bastante temida. Por eso, aprovechando el primer caso, hace saber su metodología. Primero, que suele escoger a 4 estudiantes para que trabajen con ella, aunque ya te adelanto que esta vez van a ser 5. ¿Por qué, te preguntarás? Pues justo la Keating tiene más trabajo al empezar la serie. Y segundo, que el mejor estudiante obtiene un comodín, ya saben, exoneraciones, esas cosas. Está representado por este trofeo y que mediante flashbacks vemos es el arma homicida. Ahora, gracias a esto conoceremos a los principales personajes. Empezamos con los 5 de Keating, conformado por Micaela, la más ambiciosa e irritante. Trata de impresionar a más no poder a Annalise y está felizmente comprometida, aunque ya te adelanto que este compromiso no va a durar mucho. Connor, él también es ambicioso e irritante y por supuesto trata de impresionar a Annalise, por lo que siempre está en competencia con Micaela. Durante el primer caso conoce a Oliver, un oficinista pero también hacker con el que se acuesta para obtener pruebas que ayudan en varios de los casos de Keating, pero también te adelanto que esta relación pasa a ser algo más, pues ambos se enamoran. Luego tenemos a Laurel, la más callada y tranquila del grupo, algo que hace que la subestimen. Después está Asher, hijo de un prestigioso abogado que también es un sabelotodo y también es competitivo y se cree gracioso. Finalmente está Wes, que aunque falló bastante en el primer caso, la Keating por alguna razón lo escogió. Todos ellos también trabajarán con Frank y Bonnie, los asistentes de Annalise. Bonnie, que también es abogada pero más amable que Keating, aunque no todo el tiempo. Frank, que no nos dicen exactamente qué es, pero sí ayuda en los casos, y que por Bonnie nos enteramos tiene fama de acostarse con las estudiantes. Como es de esperarse, los casos son bien complicados, pero con las habilidades de cada uno logran que la mayoría sean victoriosos. Ahora, hay un caso en particular que se lleva a la par con los demás y que involucra de alguna forma tanto a Wes como a Annalise. Este es el caso de Lyle Stangar, una joven estudiante de psicología que fue encontrada muerta en un tanque de agua, e involucra a Wes y a Annalise porque, primero, ella ha sido estudiante de Sam Keating, el esposo de Annalise, y es que por discusiones nos enteramos que Sam le ha sido infiel bastantes veces a Annalise con sus estudiantes, y ella sospecha que ha tenido algo que ver con la muerte de Layla. Y segundo, porque Wes conoce y se enamora de su vecina, Rebecca, una de las principales sospechosas junto a Griffin, el novio de Layla. Pero como él tiene billetes, se salva rápido de esto. Wes busca la forma de ayudar a Rebecca y al ver esto, Annalise decide representarla. Como era de esperarse, la cosa se arregla, pero por el momento, porque aún sigue siendo sospechosa. Para esto, Rebecca tenía el celular de Layla, y Wes, con el fin de encontrar un nuevo sospechoso, le pide la contraseña. Es así como encuentran una foto íntima de al parecer un amante de Layla. Esto se lo cuenta Wes a Annalise para que pues empiecen una nueva investigación y dejen tranquila a Rebecca. Pero esto no resulta como lo esperado, porque nos enteramos que el autor de dicha foto es Sam. No jodas. Rebecca se dio cuenta de esto, se fugó, le contó a Wes, él se enojó, le reclamó a Annalise y bueno, toda una vaina. Nuevamente, por alguna razón, Annalise busca a Wes para arreglar las cosas, y aquí llegan a un acuerdo donde ella seguirá defendiendo a Rebecca o si no, él irá con la policía. Entonces, ahora para que tanto Sam como Rebecca no salgan afectados, busca el modo de que el celular llegue a manos de Griffin y nuevamente figure como sospechoso. Bien por ese lado porque Rebecca regresa y deja de ser fugitiva antes de su juicio, pero mal por el otro porque las audiencias contra Griffin no son fáciles y complican la situación. Primero, ellos solicitan una segunda autopsia para Layla y aquí se descubre que ella estaba embarazada. Segundo, Rebecca, aún sin confiar por completo en Annalise, llega a tener un acuerdo a escondidas con el detective Nate, el ex amante de Annalise y también ex policía. Cuando empieza la serie, Nate y Annalise ya tienen un amorío, pero este termina cuando ella lo utiliza para salir victoriosa en uno de sus casos. Cuando se encontró el cuerpo de Layla, Annalise le pidió que por favor comprobara la coartada de Sam, y él, a pesar
pesar de lo que había pasado, lo hizo y descubrió que Sam mentía. Y en un inicio, para no preocupar a Annalise, le engañó, pero después, al ver la manipulación de Sam para que ella lo encubriera, Nate siguió investigándolo y encontró el modo de encontrar pruebas con Rebecca. Por otro lado, mediante un flashback vemos que Bonnie conoció a Layla el mismo día que murió, y es que la joven había llegado para revelarle todo a Annalise, pero más bien se encontró con Bonnie y ella la botó. Cuando se descubre lo del embarazo, Bonnie sacó sus propias conclusiones y le preguntó a Sam. Él la besó con la finalidad de que no le cuente nada a Annalise, pero pues no tiene resultado porque se lo cuenta diciéndole que él es un mal hombre. Annalise decide parar ya de proteger a Sam y manda a hacer pruebas de ADN para saber quién embarazó a Layla. A partir de aquí empiezan a ocurrir los hechos de la noche de la fogata. Annalise y Sam tienen una fuerte discusión que termina con Annalise botándolo de la casa y dirigiéndose a la policía. Micaela visita la casa Keating para presentar el trofeo y ser exonerada, pero se encuentra con Sam borracho. El encuentro es interrumpido por Rebecca, que estaba escabulléndose para recolectar pruebas que le había pedido Nate. Antes de ser perseguida por Sam, Rebecca le dice a Micaela que llame a Wes, quien se encontraba con Laurel y Connor. En la casa se arma alboroto. Sam no los deja ir porque Rebecca ya tiene las pruebas, golpea por aquí, por allá, y todo parece terminar cuando Sam cae por las escaleras. Y digo parece porque después lo vemos intentando ahorcar a Rebecca. Es entonces cuando Wes le manda tremendo golpe con el trofeo y lo mata. El grupo improvisa. Micaela, Connor y Laurel se dirigen al bosque. Wes deja a Rebecca en un hotel y regresa para llevarse el trofeo, pero entonces es sorprendido por la mismísima Kitty. Pero tranquilos, no para su mal porque actúa como cómplice y le dice qué hacer. Es así como Wes convence al grupo de regresar por el cuerpo y borrar toda evidencia. Lo malo es que no terminan por hacerle caso a Wes y no incineran el cuerpo, sino que lo botan a un basurero y después se dirigen a la fiesta de la fogata para su coartada. Por su parte, Annalise arma su propia coartada, limpia cualquier rastro de sangre, visita a Nate y después hace llamadas a Sam y Bonnie. Al otro día, Sam figura como nuevo sospechoso, pues supuestamente al enterarse de las pruebas de ADN, prefirió marcharse y ahora es fugitivo. Todos son interrogados y a pesar de la tensión todo sale bien, incluso el caso de Rebecca, pues presentan pruebas para fortalecer la culpabilidad de Sam y listo, Rebecca queda libre. Por cierto, Griffin también porque supuestamente los dos la habían matado. Otra cosa es que en cierto punto Connor y Micaela estaban por traicionarlos, pero la Keating les hizo saber que ella estaba al tanto de todo y que por ende los protegería. ¿Todo bien entonces? Porque, primero, llega la hermana de Sam. Segundo, al poco tiempo encuentran el cadáver de Sam. Y tercero, Wes empieza a dudar de la inocencia de Rebecca. Por insistencia de Hannah, Annalise figura como sospechosa y no queda tranquila hasta que encarcelan a un nuevo responsable. Lo bueno no es la Keating, lo malo es Nate. ¿Cómo es que se dio esto? Más adelante te cuento. Wes empieza a dudar de Rebecca cuando se entera de la existencia de Rudy, un tipo que vivía antes en su apartamento y que por supuesto era vecino de Rebecca. Según ella, fue internado por tener una crisis nerviosa, pero en realidad tuvo una sobredosis. Y lo peor es que justo fue detenido el día de lo que sucedió con Layla, o sea, era un testigo. Para no extendernos, todo esto lleva a que el grupo secuestre a Rebecca y hable sobre lo que pasó exactamente. Conocemos los hechos de la muerte de Layla. Luego de descubrir a Griffin con Rebecca, Layla llamó a Sam y él en un inicio no hizo caso, pero como Layla amenazó con contarle a Annalise, a las finales él fue a su encuentro. Para esto ella ya había ido donde Annalise, pero como te dije, Bonnie terminó por botarla. Con el fin de tranquilizarla, Sam le engañó diciéndole que dejaría su matrimonio y que estaría con ella. Rebecca quiso arreglar las cosas y fue en su búsqueda, pero se encontró con Layla ya muerta en el tanque de agua, y como había gente para que no figure como la asesina, se escondió en el tanque junto al cadáver, hasta que logró escapar llevándose consigo el celular. Rudy fue el único que la vio llegar al departamento y como estaba toda empapada, para que después no hable con la policía y no la relacionen, le dio una droga que lo dejó en el estado que vimos y fue así como terminó internado. Pero entonces, ¿quién mató a Layla? Después de marcharse, Sam contacta con alguien. Al poco tiempo el asesino ataca a Layla y mientras la asfixia vemos que es nada más y nada menos que Fran. Descubrimos entonces cómo es que llegó el celular a las cosas de Griffin, la prueba que incriminó a Nate en lo de Sam y de cómo es que propuso acabar varias veces con Hannah. Pero si él trabaja para Annalise, ¿por qué hizo esto por Sam? Aún no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Fran es el encargado de hacer los trabajos sucios de Annalise. La temporada termina viendo que supuestamente Rebecca se escapó. Y sí, supuestamente porque en realidad está muerta. Datitos que salté pero son importantes. Laurel empieza a tener un amorío con Fran. Bonnie y Asher también. Por cierto, ambos son los únicos que estaban en otra en la noche de la fogata, pero a las finales Bonnie descubrió lo sucedido, menos Asher, él sigue en su onda. Por el momento Nate quedó libre, aún así necesita un abogado y parece contactar a uno nuevo por recomendación
liberación de Annalise. Antes de morir, Rebecca tomó el celular de Micaela y contactó con alguien. Segunda temporada. Wes es otro desde lo de Rebecca, y es que tanto él como el grupo piensan que sí se fugó, mientras que Annalise y Fran tratan de descubrir quién la mató, que Laurel, que Wes, pues no, es nada más y nada menos que Bonnie. Y es que Rebecca ya había amenazado con contar todo lo que sabía, y si la soltaban todos corrían riesgo, en especial Annalise, así que para protegerla, Bonnie hizo lo que hizo. Ahora, hay nuevos personajes. El primero, Evie Rotlo, una respetable abogada, amiga y expareja de Annalise, que será la nueva representante de Nate. El siguiente es Levi, el hermano adoptivo de Rebecca, y a quien contactó antes de morir. Sin mucha demora, Wes se da cuenta de su presencia, pero no pasa nada malo, más bien empiezan a averiguar juntos porque Levi lo convence de que Annalise le hizo algo a Rebecca. Y el último, Emily Sinclair, otra abogada de la fiscalía, pero más irritable y metiche que hará de todo para ganar. Para esto utiliza a Archer como su informante, pues los chantajea con un caso de abuso que sucedió en su casa y que encubrió su padre. Gracias a esto consigue varias veces complicar el caso de Nate, pero ya te adelanto que de nada le sirve, porque Evie gana y Nate sale libre. Lo malo de esto es que tras la derrota consigue ser la nueva abogada del caso Hamstall, unos señores que fueron asesinados por sus hijos adoptivos, Catherine y Caleb, a quienes Annalise representa. Además, mediante flashbacks vemos que la mansión Hamstall será el nuevo escenario de un asesinato y la posible muerte de Annalise. Archer nuevamente es chantajeado para obtener pruebas que ayuden a Emily contra Annalise, pero ahora él se niega y busca ayuda en su padre. Es así como logran llegar a un acuerdo donde Archer se salvaría, pero solo si testifica contra Annalise. Bonnie lo descubre y para que no lo haga le dice que ella mató a Sam porque intentó aprovecharse, algo que funciona en un inicio, pero después ya no. Es entonces cuando Annalise lo convence mostrándole un video donde vemos a Bonnie de pequeña siendo abusada por su padre. Archer se arrepiente y para que lo ayude le termina por contar el caso con el que lo chantajea a Emily. Por su parte, Wes y Levi encuentran pruebas que parecen llevar al paradero de Rebecca, y sí, parece, porque todo ya había sido armado por Frank y para remate sacó a Levi del mapa haciendo que lo detengan por drogas. Bien, el grupo lidia con muchos más casos, pero centrándonos en el de Hamstall, tanto la defensa como la fiscalía buscan formas de conseguir pruebas que venzan la una a la otra, audiencia tras audiencia, hasta que el equipo obtiene ventaja cuando encuentra a Philip Joseph, un tipo que fue producto del incesto entre el señor Hamstall y su hermana, siendo por esto señalado como el verdadero responsable del asesinato, pues quería obtener la fortuna matándolos e incriminando a los hermanos adoptivos. Lo malo es que vemos que anda en contacto con Catherine y al encontrar el arma homicida no le queda de otra que fugarse. La cosa se complica porque Sinclair no se quedó tranquila y con el fin de vengarse puso en investigación los casos donde el padre de Archer fue corrupto y esto hizo que se suicidara. A partir de aquí empiezan a ocurrir los hechos de la mansión Hamstall. Recibiendo el rechazo de su familia y malos comentarios de Emily, Archer termina por atropellarla y la mata. Sin saber qué hacer, llama a Bonnie, ella llama a Annalise y es así como arman una escena del crimen. Caleb es convencido de ir a su departamento, pues Annalise le dice que Sinclair va a llegar para informarle sobre todo, porque esconderle evidencia sería peor. Bonnie y Archer llegan con el cuerpo de Sinclair y le piden ayuda al grupo. Ellos en un inicio se niegan, pero Annalise le revela a Archer lo que hicieron con Sam y pues no les queda de otra. Arrojan a Sinclair desde la azotea y mientras tanto Annalise trata que uno del grupo le dispare, para hacer creer que fue Catherine, pues ya habían hablado con Fran para que la ubique y la drogue, porque el chiste se basa en acusar que Philip la drogó y bajo esto, sin saberla, Catherine le disparó a Annalise. Ninguno quiere hacerlo y Annalise le confiesa a Wes que Rebecca está muerta y así recibe un balazo. Pasan 2 semanas y vemos que Annalise está bien. En el juicio todo sale como lo esperado, pues Catherine se declara culpable. Ahora, gracias a la recuperación de Annalise vemos ciertas alucinaciones que nos hacen viajar al pasado, donde conocemos la infancia de Wes y el por qué Annalise tiene cierta debilidad con él. 10 años antes vemos a una Annalise embarazada y felizmente casada con Sam. Bonnie es un estudiante y Fran trabaja como secretario. Annalise lleva el caso Mahoney, defender al hijo de Walsh Mahoney, quien es acusado de asesinar a golpes a su esposa. Para esto, él necesitaba una coartada y la única que podía hacer esto era Rose Edmond, la madre de Wes. Aprovechando sus habilidades, Annalise ingresa en su vida y trata de convencerla de que testifique para confirmar la coartada. Durante las 2 oportunidades, Rose dice ayudar, pero a las finales no lo hace. En una no asiste a la audiencia y en la segunda intenta
intenta escapar. Sin embargo, esta última no le sale bien porque Wes escapó. Esperando que regrese, Annalise la vuelve a visitar y le insiste en que testifique, pero Rose termina por suicidarse, no sin antes decirle que cuide a su hijo, explicando aquí las razones por las que Wes salió de la lista de espera y fue aceptado en Middleton después de que se ha incorporado el grupo de los 5 Keating y que Annalise lo encubriera después de lo que había hecho con Sam. Tras lo sucedido, Annalise se da cuenta que en realidad Mahoney la estaba utilizando, pues Rose estaba siendo amenazada por Mahoney porque no era parte de una coartada tal y como ella creía. Además, llega a la conclusión de que él abusó de Rose siendo producto de esto Wes, por eso es que querían escapar. Trató de contarle esto a la policía, pero entonces sufrió un accidente. Esto ocasionó que pierda el bebé, algo que la marcó, pues se culpa de ello. Sin embargo, aquí nos enteramos que en realidad todo esto sucedió por Fram. Para esto vemos que el trato de Annalise hacia él era mucho más diferente. Durante el caso, Fram había sido contactado por esta mujer que le propuso una gran cantidad de dinero si ponía un micro para saber los movimientos de Annalise, pues querían que el caso se anule. Como nada había salido como lo esperado, el trato de Annalise empeoró y Fram, sin pensárselo, colocó el micro. Fue entonces como supieron lo que haría Annalise, y para detenerla fue que sufrió el accidente. Con la culpa, Fram se lo confiesa a Sam, pero él le dice que no le diga a Annalise, porque también sería perderla a ella, siendo esta la razón por la que Sam sacó ventaja para que Fram asesine a Layla, diciéndole que se lo debía. Ya acercándonos al final, Annalise termina por contarle todo esto a Wes. Fram le cuenta a Lore lo de Layla, y ella, estando borracha, se lo dice a Annalise. La cosa se complica porque aparte emiten una orden de arresto hacia Annalise, y esto gracias a Caleb, que la traicionó y contó todos los laberintos que ella ha estado haciendo para ganar el caso. Pero tranquilos, no hay de qué preocuparse porque Annalise, como siempre, tiene un as bajo la manga, y esta vez es exponer a Caleb, pues él es el verdadero responsable de la muerte de los Hamstall. A ver, ¿qué pasó? En medio de todo esto, Annalise se encontró con Philip y él le da pruebas que demuestran que Caleb mató a su madre, o sea, a la hermana del señor Hamstall, que era un testigo del caso. Y esto se confirma con la declaración de Catherine, después de que Philip la convenciera, y es que ella estaba enamorada de Caleb, por eso lo encubrió. La temporada termina viendo a Caleb muerto, Fran desaparecido y con Wes contactando con su padre, con quien no aclara nada porque... Annalise, Datitos que saltean pero son importantes. Bonnie y Archer terminan su relación porque Bonnie se enteró del caso de abuso que sucedió en su casa y donde él no hizo nada para impedirlo. Oliver se empieza a unir al equipo de los Psycho Keating gracias a sus habilidades de hacker. La relación de Nate y Annalise, con todo lo que pasó al inicio, empeoró, pero en las finales Nate la perdonó y se volvieron más estables después de lo sucedido con Sinclair y muchas vainas más. En cierto punto vemos a Annalise pedir apoyo a su madre y aquí hay una conversación donde nos enteramos que de pequeña Annalise sufrió abuso. El dinero que recibió Fram sigue sin tocarlo y más bien lo utilizó como distracción cuando Wes estaba buscando a Rebecca. Ivy también tuvo que ver en el caso Mahoney y desde entonces dejó de contactarse con Annalise hasta que Nate la llamó para que sea su representante. Se empiezan a formar nuevas parejas, Archer con Micaela y Wes con Laurel. Y listo, eso es todo. Ahora sí, espero que te haya gustado muchísimo este video. Si es así, ya sabes cómo ayudarme, dándole manito arriba, compartiéndolo y uniéndote a esta familia. Muchas gracias por ver. Adiós, chao, chao, hasta luego.